Imagina esto, estás en medio del océano y un tiburón gira a tu alrededor, sin pensarlo dos veces, te lanzas al ataque, salvas a una chica de sus fauces y, arrastrándola contigo, nadas hasta perder la cuenta del tiempo. Hasta que tus pies tocan tierra, has llegado a una isla desierta, durante años serviste en el ejército, sobreviviendo a misiones imposibles. Pero jamás imaginaste que el crucero en el que viajabas explotaría sin explicación, dejándote aislado del mundo. En un lugar donde no existen las leyes, por órdenes de un poderoso farmacéutico. Debes hacerte pasar por estudiante de la Universidad de Medicina Tradicional China, con un único objetivo, proteger a su hija. Pero al poner un pie en la isla, entiendes la verdad. Los nativos no son amistosos. Para ellos, eres una presa, además de los supervivientes del naufragio. Hay conspiraciones y traiciones ocultas en cada rincón. Aquí, confiar en la persona equivocada significa morir. Te ves obligado a formar un grupo, a liderar, a tomar decisiones entre la vida y la muerte, eliminar a todo aquel que se interponga en tu camino, enfrentar el hambre, el miedo y los deseos humanos desatados, porque en esta isla, solo el más fuerte sobrevive, y a través de pruebas sangrientas y decisiones despiadadas, el soldado que una vez fue parte del ejército, renacerá como un rey. Así comienza, Isla del Demonio del Deseo. En medio del océano, un tiburón avanzaba a toda velocidad, cortando el agua como una sombra de muerte. No te rindas, gritó Qin Muen. Sigue, Yang Min. La orilla está cerca. Yang Min apenas lograba sostenerse del extremo del madero. Sus manos temblaban, su respiración era débil. No puedo más, susurró. Ya no tengo fuerzas. Qin giró la cabeza y vio la aleta acercándose. En ese instante lo comprendió. Si seguían así, morirían los dos. Su mente se quedó en blanco, y tomó una decisión. Tomó el madero. ¿Qué haces?, gritó Min, aterrada, mientras el agua comenzaba a hundirla. Qin, no, lo llamó con desesperación. No me abandones, no quiero morir, pensaba ella, mientras su cuerpo se hundía lentamente. El tiburón abrió sus fauces, pero justo en ese momento, Qin le estrelló el madero, haciendo que cambiara de dirección. Este fue directo hacia Min, sus fauces se abrieron, mientras en su mente, ella gritaba pidiendo ayuda. Qin, que se encontraba en la superficie, se autoprovocó una herida para dejar caer algo de sangre, se vendó como pudo, y se sumergió, sosteniendo una estaca en la mano. El tiburón reaccionó al instante y se lanzó a toda velocidad. Justo cuando estaba a punto de morderlo, Qin se desvió con agilidad, giró su cuerpo bajo el agua y clavó la estaca directamente en el ojo de la bestia. El tiburón se agitó violentamente, herido y aturdido. Qin no perdió tiempo. Con el poco aire que le quedaba, nadó hacia Yang Min, que ya estaba perdiendo la conciencia. Aguanta, ya estoy aquí. La sujetó por la cintura y nadó con todas sus fuerzas hasta la orilla. Cuando por fin llegaron a la playa, Min estaba inconsciente. Qin no dudó, se arrodilló junto a ella y comenzó a practicarle RCP, presionando su pecho con firmeza. Vamos, respira. Después de varios segundos eternos, Min tosió violentamente y abrió los ojos. Justo en ese momento, Qin le estaba practicando un masaje cardíaco. Una bofetada resonó en la playa. Pervertido, gritó ella, roja de vergüenza. Tras unos segundos, Min reaccionó, recordando lo ocurrido. Lo siento, ¿me hiciste RCP?, preguntó, bajando la voz. Sí, respondió él, incluso te hice respiración artificial. Somos estudiantes de medicina. Era lo correcto. Min bajó la cabeza. Gracias por salvarme la vida. Qin no dijo nada, solo miró su celular. Aún sonrojada, Yang Min habló. ¿Dónde estamos?, miró a su alrededor, confundida. No lo sé, respondió Qin, observando el entorno con cautela. Min frunció el ceño. ¿Tu teléfono funciona?, sí, asintió él, pero no hay señal. Entonces llama a la policía, dijo ella con firmeza. Te dije que no hay señal, reiteró él. Min negó con la cabeza. Se puede llamar a emergencias incluso sin tarjeta SIM, replicó, arrebatándole el celular. Yo lo haré, marcó con rapidez. Nada, la llamada no salió. ¿Tu teléfono está roto?, preguntó, mirándolo con duda. Qin ya se había subido a una palmera cercana, observando a la distancia. ¿Te apareció algún mensaje de error?, preguntó desde arriba. Se puede hacer una llamada de emergencia sin SIM, pero solo si el teléfono está dentro del alcance de una red. Y aquí no hay ninguna. Min apretó el celular. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, nerviosa. ¿Dónde estamos exactamente? Si queremos pedir ayuda, primero tenemos que saber eso. Qin frunció el ceño. Es una isla grande, dijo. Debería haber más gente. De pronto, su expresión cambió. Chi, susurró. Cállate. ¿Por qué me mandas a callar?, preguntó Min,
molesta. ¿Qué significa eso? En ese instante, Kim bajó de la palmera, corrió hacia ella a toda velocidad y le tapó la boca, mientras Min lo miraba indignada, intentando hablar. ¿Tienes algún problema conmigo después de todo lo que pasó?, murmuró ella, confundida. No hubo tiempo para responder. Kim la abrazó con fuerza y se lanzó al suelo. Una lanza pasó silbando por el aire, rozándolos por encima, y se clavó violentamente en la arena a pocos centímetros de ellos. El corazón de Min casi se detuvo. ¿Qué fue eso?, susurró, temblando. Entonces lo vio. Desde los matorrales, varias figuras emergieron lentamente, hombres de piel curtida, cuerpos cubiertos de artesanías extrañas, armados con lanzas y espadas, observándolos como presas. Un grupo de nativos los había rodeado, y no parecían amistosos. El corazón de Kim latía con fuerza mientras daba un paso al frente. «Hey», dijo con cautela. «¿Cómo están?». En su mente se preguntaba si realmente habían nacido en ese lugar. Intentó comunicarse en inglés, pensando que tal vez podría preguntar dónde estaban, o si existía alguna forma de pedir ayuda, pero no obtuvo respuesta. En lugar de eso, todos corrieron a atacarlos. Kim reaccionó por instinto, esquivó el primer lanzazo, sintiendo el viento cortar el aire. Inmediatamente después, una espada hecha de hueso pasó rozando su cuerpo. Quien blandía esa arma parecía ser el líder. Con una mirada fría, hizo un gesto con la cabeza, ordenando el ataque. «¿Tenemos alguna disputa de sangre?», preguntó Kim, desconcertado, mientras seguía esquivando una lluvia de estocadas. El guerrero de la espada intentó atacarlo por la espalda, pero Kim reaccionó al instante, tomó la lanza de uno de sus atacantes, bloqueó el golpe que venía por detrás, bajó su centro de gravedad y conectó una patada directa al rostro del líder. El hombre salió despedido hacia atrás. Otro nativo, el dueño de la lanza, se lanzó contra él con todas sus fuerzas. «Kim, ten cuidado», gritó Yang Min. Demasiado tarde. El último de los nativos, un tipo corpulento, atacó por el costado y le dio un corte lateral. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Kim apretó los dientes, desde el principio. Estos tipos solo han mostrado violencia, no hay necesidad de seguir hablando, pensó, y entonces lo vio. El nativo más delgado, al darse cuenta de que no podía con él, cambió de objetivo, fue directo hacia Min. «Aléjate», gritó Min, pero no reaccionó a tiempo. El hombre le dio una patada brutal en la espalda, lanzándola al suelo. Gimió Min, intentando incorporarse. Me duele». Alzó la vista, y una lanza descendía directamente hacia ella. En ese instante, Min cerró los ojos. «Kim, sálvame», gritó. Un chorro de sangre caliente salpicó su rostro. Abrió los ojos. Y Kim estaba de pie frente a ella, había atravesado al hombre sin piedad. Sacó la lanza del cuerpo con un tirón seco, la agitó para limpiar la sangre, y levantó la mirada. Los pocos que quedaban retrocedieron instintivamente. Kim dio un paso al frente. «Ahora», dijo con voz fría. «¿Quién sigue?». El jefe armado con la espada de hueso se lanzó hacia adelante con un rugido, pero no llegó ni a dar un segundo paso. Kim avanzó sin vacilar y lo empaló brutalmente, atravesándolo de lado a lado. El cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Solo quedaba uno, y Kim no pensaba mostrar piedad. Tomó la espada de hueso y la lanzó al aire con fuerza. El nativo corpulento reaccionó instintivamente, levantando su lanza para bloquearla. El arma chocó y salió disparada hacia arriba. Ese fue el error. Kim corrió hacia él y, sin darle tiempo a reaccionar, conectó un rodillazo directo al rostro. El hombre cayó pesadamente al suelo. Justo en ese instante, la espada que aún giraba en el aire descendió, clavándose con precisión mortal. Todo quedó en silencio. Yang Min observaba la escena temblando, incapaz de apartar la mirada. ¿Estará asustada hasta perder la razón?, se preguntó Kim. Era normal. Al fin y al cabo, ella parecía una flor criada en un invernadero, alguien que jamás debería presenciar algo así. Pero entonces, Min se levantó, sacudiéndose la arena. «¿Tú realmente eres Kim Muen?», preguntó, mirándolo fijamente. «Sí», respondió él, sin rodeos. Kim esperaba ver miedo, pero lo que vio fue sorpresa y admiración. «Es increíble», dijo ella. «Derribaste a 3 personas tú solo, y además frenaste a un tiburón en medio del océano», se apresuró a añadir. «Puedo testificar por ti». Todo fue en defensa propia. Kim dejó escapar una pequeña risa. «¿De qué te ríes?», preguntó Min. Él la miró directamente. «Dime la verdad. ¿No tienes miedo?». Min desvió la mirada. «No es que no tenga miedo», respondió, «es que sé lo que me conviene». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «Si no me hubiera salvado, ya estaría muerta». Luego lo miró otra vez, con curiosidad.
¿Cómo puedes ser tan fuerte? No pareces en absoluto un estudiante de medicina común. Qin guardó silencio unos segundos, entonces habló. Antes de entrar a la universidad, serví en el ejército durante varios años. Sus ojos se oscurecieron al recordar el pasado. En ese tiempo, un magnate farmacéutico le había dado una orden clara. Desde hoy, te convertirás en estudiante de la Universidad de Medicina Tradicional China. Tu misión será una sola: proteger a mi hija. Pero nunca llegó a reunirse con ella. El crucero explotó antes. Qin aún no sabía si había sido un desastre natural o algo intencional. Lo único que esperaba era que ella hubiera sobrevivido hasta que él pudiera encontrarla. Se alejó unos pasos y subió a una palmera para tomar algunos cocos. En ese momento, Yang Ming gritó: «Qin, hay alguien en el mar». Desde lo alto, Qin entrecerró los ojos y miró hacia el horizonte. «Es una balsa salvavidas», explicó. «Entonces pueden ser otros sobrevivientes», respondió Min. Iba a correr hacia el agua, pero Qin saltó de la palmera y la detuvo. «No te acerques al mar», comentó. En medio del océano, una balsa se balanceaba peligrosamente. Sobre ella, 3 personas luchaban por sobrevivir, mientras varios tiburones giraban a su alrededor. «Espera, Qin», dijo Min, aterrada. «Mira cuántos hay». Qin frunció el ceño, y entonces tuvo una idea. «No te muevas», le ordenó. «Quédate justo donde estás». Arrastró uno de los cuerpos que habían quedado en la playa y se dirigió al mar. El olor a sangre se extendió rápidamente. Los tiburones reaccionaron de inmediato. Qin se posicionó, empujó el cuerpo hacia mar abierto, y retrocedió con rapidez. El plan había funcionado. «Necesito otro», murmuró. Cuando estaba a punto de ir por un segundo cadáver, Min habló: «Estoy aquí para ayudarte». Sin esperar una respuesta, arrastró otro cuerpo hacia el mar. Qin la miró, sorprendido. «Tal vez la he estado subestimando», pensó. Mientras tanto, en la balsa, los 3 sobrevivientes respiraron aliviados al ver cómo los tiburones se alejaban. «No desperdicien esta oportunidad», gritó el hombre de lentes, y comenzaron a remar con todas sus fuerzas. Tras un largo rato, la balsa tocó tierra. Min se acercó rápidamente a una mujer del grupo. «¿Se encuentra bien, consejera?», preguntó con preocupación. La mujer asintió, aún temblando. «Sí, y es gracias a ustedes. Si no fuera por su ayuda, no lo habríamos logrado». Min dudó un instante antes de preguntar: «¿Dónde están los demás profesores y los estudiantes?». La mujer bajó la cabeza. «Cuando todo ocurrió, fue un caos absoluto», respondió. «Solo algunos lograron subir a los botes salvavidas. Todos intentaban salvar su propia vida». Respiró hondo antes de continuar. «Navegamos durante casi toda la noche. Luego nos atrapó una tormenta. Al final, solo nosotros 3 logramos mantenernos con vida en esa balsa». El silencio volvió a apoderarse de la playa. «¿Cómo pudo pasar todo tan de repente?», preguntó Min. Antes de que Sam pudiera responder, un joven rubio se acercó con cautela. «Yang Min, ¿verdad?», dijo con una sonrisa. «Soy Yu Qin Feng. Tomamos juntos un curso de nutrición. Gracias por salvarme». Min negó con la cabeza. «No, deberías agradecerle a Qin. Yo solo ayudé un poco». Qin Feng giró la cabeza y se dirigió hacia donde Qin estaba, secándose el cuerpo y torciendo su camiseta. Le extendió la mano. «Soy Yu Qin Feng. Gracias por lo que hiciste ahí fuera». Luego dudó un segundo y preguntó con evidente nerviosismo: «Vi cómo arrojaste algo al mar y atraías a los tiburones». «Era una persona». La consejera San se llevó la mano a la boca. «Eso es cierto». Qin terminó de acomodarse la camiseta y respondió con total despreocupación: «Eran los cuerpos de los nativos de la isla». El ambiente se volvió pesado al instante. Las 3 personas recién rescatadas se tensaron visiblemente. «¿Los mataste?», preguntó Qin Feng. «Solo para ahuyentar a los tiburones. Hay nativos en esta isla». Qin lo miró con frialdad. «Es mejor alimentar a los tiburones con muertos que dejar que se coman a los vivos». Qin Feng dio un paso atrás, pálido. «Eso es horrible». «Qin», lo reprendió Min. «Explícalo bien». Qin suspiró, hurgándose el oído. Min dio un paso al frente. «No digas tonterías», dijo con firmeza. «Esos nativos nos atacaron sin provocación. Qin solo actuó en legítima defensa». Qin Feng frunció el ceño. «Aún así», replicó, «mató personas. Por la seguridad del grupo, creo que deberíamos tomar medidas. En primer lugar», dijo, «no deberíamos permitir que se mueva libremente, no debemos perderlo de vista. Y por la noche, debería estar atado». Luego miró directamente a Yang Min. «No te preocupes», añadió, «yo te protegeré». Min soltó un suspiro. «No hace falta», lo miró con seriedad. «¿Qué te pasa? Si Qin no los hubiera salvado, ahora mismo habrían sido devorados por tiburones». Qin Feng apretó los labios. «Eso no cambia el hecho de que mató a alguien», replicó, «y no sabemos exactamente cómo murieron esos salvajes.
la miró fijamente. ¿No te da miedo estar cerca de una persona tan peligrosa?, preguntó. Qin dio un paso adelante, con una expresión sombría. No te molestes, su voz era baja. Pero el hada, si crees que es peligroso quedarte conmigo, continuó, no me importaría devolverte al mar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Qin Feng, retrocediendo. No te acerques, ya basta, gritó Min, interponiéndose. No puedes hablar si no viste lo que ocurrió. Respiró hondo y continuó. Qin actuó en legítima defensa. Esos 3 salvajes intentaron matarnos primero. En esa situación, no tenía otra opción. La consejera San intervino entonces, con un tono calmado. Además, dijo, él nos salvó la vida. Si queremos sobrevivir aquí, debemos confiar los unos en los otros. Qin Feng hizo una mueca de evidente desagrado, pero enseguida forzó una sonrisa. Supongo que tiene razón, consejera, dijo. He estado demasiado tenso. No hay que tomárselo a pecho. Luego se giró hacia Min. Perdón, añadió. Solo estaba preocupado por ti. Después de todo, eres una chica, y no deberías andar con gente poco fiable. No hay problema, respondió Min, sin darle importancia. En ese momento, el hombre de lentes dio un paso al frente. Mi nombre es Li Jin-kai, se presentó. Creo que ya es hora de pensar en el siguiente paso. Qin asintió. Si tienes algo que decir, adelante. Jin-kai habló. No sabemos cuándo llegará el rescate, dijo. Nuestra prioridad ahora es entender esta isla. Hizo un gesto hacia el interior de la jungla. Necesitamos encontrar agua dulce y comida. Si no nos organizamos desde ahora, no sobreviviremos mucho tiempo. Sugiero que entremos juntos en la jungla y echemos un vistazo, propuso. Una vez dentro, podríamos buscar a otros supervivientes y quizá encontrar una forma de salir de la isla. Miró al grupo y preguntó, ¿qué les parece? Las chicas giraron casi al mismo tiempo hacia Qin. ¿Y tú qué piensas?, preguntaron. Si decides ir, te seguiremos. Qin guardó silencio. Sin alimentos ni agua potable cerca de la costa, no duraríamos mucho tiempo, pensó. La jungla era peligrosa, sí, pero también una oportunidad. Además, había sobrevivientes de orígenes desconocidos, y necesitaban averiguar quiénes eran. Aún así, algo lo detenía. No lo recomiendo, dijo finalmente. Entrar en la jungla ahora es demasiado peligroso. La consejera San asintió de inmediato. Creo que Qin tiene razón, dijo. Si nos adentramos en la selva, podríamos encontrarnos con animales salvajes, o con los nativos de la isla. Jin-kai negó con la cabeza. Creo que están siendo un poco paranoicos, replicó. Es poco probable que haya animales grandes aquí, y en cuanto a los nativos, aunque no compartamos idioma, si no mostramos agresividad y somos amables, aún podríamos comunicarnos. Además, añadió Qin Feng, los nativos suelen ser bastante tontos, seguro no son tan peligrosos. Yang Min abrió la boca para advertirles. Min, dijo Qin, interrumpiéndola. Déjalo. Parece que algunos no pueden superar lo que ya ocurrió, continuó con frialdad. Después de todo, ya he acabado con 3. Hizo una pausa. Unos cuantos más no serían nada. ¿Qué es lo que quieres decir?, preguntó Qin Feng. De pronto, el arma de hueso se movió en su dirección. Qin, gritó la consejera San. Ayuda, exclamó Qin Feng, retrocediendo, pero el ataque nunca llegó. Qin simplemente había partido un coco con un movimiento limpio. El silencio fue absoluto. Qin miró a la consejera. Toma un poco de jugo primero, le dijo con calma. Luego esbozó una leve sonrisa y se volvió hacia Jin-kai. ¿Quieres probar el arma? Está bien, respondió Jin-kai, tomando un coco para probarla. Aún así, sigo pensando que no podemos quedarnos aquí sentados esperando, comentó. No tenemos suficiente comida ni agua, e incluso con estos cocos, no duraremos mucho. Qin sacó lentamente un collar que tenía en el bolsillo. Lo encontré en uno de los nativos, dijo. Es un diente de lobo. Jin-kai lo observó con atención, pero negó con la cabeza. Aunque haya lobos en esta isla, no podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió. Había muchas personas en el barco. No creo que solo nosotros hayamos sobrevivido. Es probable que más personas hayan llegado a la costa, arrastradas por la corriente. Necesitamos adentrarnos en la selva, no solo por recursos, sino también para buscar a otros sobrevivientes. Qin guardó silencio. Si estuviera solo, podría entrar sin problemas y averiguar qué ocurría, pero con tantas personas, tenía las manos atadas. Finalmente habló. Entraremos a la jungla, pero no demasiado profundo, iremos paso a paso y con cuidado. Sin más discusión, el grupo se internó entre los árboles. Mientras avanzaban, Jin-kai se detuvo varias veces. Esta es una espadaña, y aquella es una palmera, explicó. La consejera San lo miró sorprendida. Sabes bastante, no es gran cosa, respondió él. Son plantas comunes,
Las vi muchas veces cuando iba de campamento. De pronto, una liebre cruzó rápidamente frente a ellos. ¡Ahí!, exclamó Jin Kai, dando la señal para correr. No, lo detuvo Qin al instante. Ahorren fuerzas, pero ellos siguieron su destino. Él miró a Yang Min y dijo, no la alcanzaremos. El bosque está lleno de obstáculos. La vegetación era tan densa que incluso él dudaba poder atrapar algo así. Además, perderse allí sería demasiado fácil. Mantente cerca de mí, añadió en voz baja. Ella asintió. Fue entonces cuando algo ocurrió. Desde lo profundo de la jungla, un grito rompió el silencio. Ellos se detuvieron en seco. El sonido no era de un animal, era humano. Esas voces, dijo Min, alarmada, son la consejera San y Qin Feng. Están en peligro, tenemos que darnos prisa. No es necesario, respondió Qin, con una calma inquietante. Min lo miró, confundida. Como que no. Antes de que pudiera terminar la frase, alguien corrió hacia ellos a toda velocidad. Eran San, Jin Kai y Qin Feng, huyendo desesperados. Qin giró hacia Min, corre hacia la playa, ahora, ordenó. ¿Qué está pasando?, preguntó ella. Pero Qin no respondió, la tomó de la muñeca y empezó a correr. No todos tuvieron la misma suerte. La consejera San tropezó con una raíz y cayó al suelo. Qin, tenemos que ayudarla, gritó Min. Entonces lo vio. Desde la espesura, un enorme jabalí emergió, corriendo a toda velocidad directo hacia la consejera. Él soltó la muñeca de Min y corrió hacia ella. Corre, no mires atrás, gritó. Qin Feng extendió las manos hacia Min, con una sonrisa. Ven, yo te sacaré de aquí. No es necesario, respondió ella. Voy a ayudar a Qin. El nombre no le cayó nada bien a Qin Feng. Mientras tanto, Qin llegó hasta la consejera. Extiende la mano, le ordenó. San pensó que sería rescatada con cuidado, pero se equivocó. Qin la agarró del brazo y la lanzó hacia atrás, directo hacia los demás. Dejen de perder el tiempo y corran, les ordenó. En ese mismo instante, Qin Feng empujó a Qin con violencia. Su cuerpo salió despedido, y por poco cayó. Sin embargo, en el último segundo, antes de ser embestido por el jabalí, dio una voltereta hacia adelante. Aterrizando con precisión, el animal pasó de largo. Qin se llevó la mano al pecho, y la sangre comenzó a brotar. ¿Estás herido?, preguntó Min. Qin habló con firmeza. No hagan ruido, escóndanse. El jabalí localizó el escondite de Yang Min, y con un rugido feroz, cargó directamente hacia ella. Qin lo vio todo en un instante. Ese monstruo debe pesar más de 300 kilos, pensó. Enfrentarlo de frente es buscar la muerte, pero no podía permitirlo. El jabalí estaba a punto de embestirla cuando Qin se interpuso, recibiendo el ataque de frente. Su cuerpo salió despedido y rodó varios metros entre la tierra y las raíces. El jabalí gruñó con furia. Qin quedó en el suelo, escupiendo sangre. Al verlo inmóvil, el animal creyó que había ganado, y volvió a cargar. «Muévete, Qin, muévete», gritaron las chicas, aterradas. En el último segundo, Qin se incorporó de golpe y esquivó la embestida. El jabalí se estrelló violentamente contra un árbol, quedando aturdido. «¿Estás bien?», preguntó Min, aliviada. «Cállate», susurró Qin. «Escóndete, si sigo peleando así, moriré». «Tengo que terminar esto rápido», pensó. Un poco más lejos, Qin Feng observaba oculto. ¿Cómo sigue vivo?, se preguntó. Pensó que el empujón lo habría matado. En la universidad nunca se atrevió a confesarse, solo tomó el mismo curso que Yang Min, y la observó desde lejos. Ahora estaban varados en una isla desierta, y era una oportunidad perfecta. Mientras Qin muriera, tarde o temprano ella tendría que confiar en él. Por el bien de su futuro, quería que eso se hiciera realidad. El jabalí cargó de nuevo. Qin no se movió, esperó hasta que estuvo lo suficientemente cerca. Entonces, esquivó hacia un lado y lanzó la espada, clavándola directamente en la parte trasera del animal. El jabalí chilló de dolor, sacudiéndose con violencia. Sus ojos enrojecidos se clavaron otra vez en Qin, y volvió a embestir. Qin miró su entorno. Luego, salió corriendo directo hacia un gran árbol. «Qin», gritó Min, desesperada, pero él no se detuvo. Justo antes de chocar, saltó, dio una voltereta en el aire, y el jabalí, sin poder frenar, se estrelló nuevamente contra el tronco con un golpe brutal. Sin perder tiempo, Qin arrancó el arma del cuerpo del jabalí y atacó de nuevo. La bestia se levantó tambaleándose, con los ojos enrojecidos por la rabia, y volvió a embestir. Qin reaccionó por puro instinto. Metió el arma directamente en el hocico del animal para frenar su avance y, usando toda su fuerza, le
dio una patada lateral que lo hizo perder el equilibrio. El jabalí cayó. King se montó encima de él y comenzó a golpearlo sin piedad. Muere, gruñó entre dientes. Recordaba bien el punto débil de este animal. Justo en el centro, encima de los ojos, se encontraba su punto vital. Si golpeaba con suficiente fuerza, podía destrozarlo. En medio de la furia, una pregunta cruzó su mente: ¿cómo esta bestia puede ser tan fuerte? Entonces llegaron los demás. King, gritó Yang Min, vamos a ayudarte, dijo la consejera San. Jin Kai también se unió. Entre todos, sujetaron al jabalí, inmovilizándolo mientras King seguía golpeando. Incluso cuando su propia mano comenzó a sangrar, el animal ya apenas se movía, agonizaba. Finalmente, lo soltaron. King se incorporó, respirando con dificultad, dio el golpe final y dejó escapar un largo suspiro. ¿Ya terminó? ¿Estás bien?, preguntó Min, corriendo hacia él. Sí, respondió. Estoy bien. Ella frunció el ceño. No, dijo. Está sangrando. Tenemos que detener la hemorragia ya. En ese momento, King Feng salió de su escondite. Eres increíblemente fuerte, dijo con una risa nerviosa. Mataste un jabalí tú solo. Luego añadió, forzando una sonrisa, al menos tendremos carne para esta noche. Pero no terminó la frase. King le conectó una patada directa al estómago, lanzándolo al suelo. King Feng se retorció de dolor. ¿Qué estás haciendo?, jadeó. King lo miró con frialdad absoluta. Intentaste matarme. ¿Qué?, balbuceó King Feng. ¿De qué estás hablando? Lo vi, respondió King. En el último momento, te vi claramente. King Feng empezó a sudar. Me malentendiste, dijo apresuradamente. No quería matarte, estaba asustado. Solo quería advertirte que corrieras. No controlé mi fuerza y te empujé hacia el jabalí. King lo observó durante varios segundos. Luego dejó caer la espada, clavándola en el suelo con un golpe seco. Te daré una oportunidad, dijo con voz helada. Si quieres matarme, hazlo ahora. No olvides que King te salvó la vida. Lo regañó Yang Min, furiosa. ¿Cómo puedes devolver un favor con odio? King Feng negó con la cabeza, fingiendo calma. Yo no quería hacerle daño, de verdad. King avanzó para tomar el arma del suelo. Si no te atreves a hacerlo, dijo con frialdad, entonces te lo haré a ti. Fue en ese instante cuando King Feng mostró su verdadero rostro. Con un movimiento brusco, se lanzó hacia la espada y cargó directo contra King. King levantó la pierna, bloqueó el brazo de King Feng con precisión brutal y, antes de que pudiera reaccionar, un codazo seco impactó su pecho y lo envió volando. Estrellándose contra un árbol, King Feng cayó al suelo, jadeando, luchando por respirar. King no se detuvo, avanzó y clavó la espada directamente en su hombro. Gritó King Feng, retorciéndose de dolor. La sangre comenzó a brotar. Espera, intervino la consejera San, desesperada. Tal vez no hablaba en serio. Por favor, perdónalo. Su voz temblaba. Después de todo, pensó, todos somos estudiantes. Si alguien muere aquí, ¿cómo podríamos explicarlo cuando regresemos a casa? King retiró el arma con un tirón limpio. Si quisiera matarlo, habló con voz helada, no lo habría apuñalado en el hombro. Se paró frente a King Feng, mirándolo desde arriba. Te escucharé, solo esta vez. La próxima, no hablaré tanto. Simplemente te mataré. El silencio fue absoluto. Espera, dijo Min, tu herida no es pequeña. Tenemos que tratarla ahora mismo. Hablaremos de eso luego, respondió King. El olor a sangre atraerá a más bestias. Miró alrededor y dijo, busquen enredaderas, tenemos que arrastrar el jabalí hasta la playa para limpiarlo. Jin Kai asintió. Entiendo. Mientras se alejaba, pensó para sí, aquellos que atacan por la espalda a sus compañeros con intención de matar, no merecen piedad. Miró a King de reojo, era decidido y con habilidades de combate reales. Sin duda, eso lo convertía en alguien formidable. Entre todos, arrastraron el cuerpo del jabalí con un enorme esfuerzo hasta regresar a la playa. Cuando por fin llegaron, King dio apenas un par de pasos más. Entonces, un dolor punzante le atravesó el pecho, sus piernas cedieron y se desplomó sobre la arena. King, gritó Yang Min, corriendo hacia él. Jin Kai se acercó de inmediato y puso una mano sobre su frente. Está ardiendo, murmuró. Tiene fiebre. Min levantó su camisa para ver mejor la herida. Lo que vieron hizo que ambos contuvieran la respiración. La zona estaba inflamada, enrojecida y caliente. Jin Kai frunció el ceño. Sin medicación, una herida inflamada podía ser mortal. Los colmillos de un jabalí estaban llenos de bacterias. Incluso un pequeño corte sin desinfectar podía matar a una persona. King, dijo Min, intentando mantener la calma. ¿Sigues consciente? Tenemos que esterilizar la herida ahora mismo. King sudaba frío. Tomaré una siesta primero, murmuró. Cuando despierte, probablemente estaré bien. Sus párpados pesaban,
con la situación en la que estamos. ¿Cómo se puede esterilizar?, se preguntó. No digas tonterías. Lo reprendió Min. Una infección de una herida puede llevarte a tétanos. Jin Kai asintió con gravedad. Si llega a ese punto, podría ser fatal. No se preocupen, susurró Qin. Estaré bien, y perdió el conocimiento. Qin, despierta, dijo Min, sacudiéndolo. No lo fuerces. La detuvo Jin Kai. Tiene fiebre alta, y la herida debe desinfectarse de inmediato. Min levantó la mirada, desesperada. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos agua limpia. Jin Kai la observó unos segundos y preguntó, ¿ustedes son pareja? Min se sonrojó y no respondió. Él lo tomó como una respuesta silenciosa. Entonces hay una forma, dijo. ¿Cuál?, preguntó Min, maravillada. Él tomó una cáscara de coco vacía y la sostuvo frente a ella. Orina, respondió con seriedad. En casos extremos, cuando no haya antisépticos, se puede lavar la herida con orina fresca, tomada de la parte central del flujo, explicó con calma, pero sin rodeos. No es lo ideal, pero puede reducir la carga bacteriana. Eso sí, durante la recuperación, la herida no debe mojarse con agua para evitar infecciones secundarias. Min miró a Qin inconsciente, luego el coco, y apretó los labios. Lo haré. Después de un largo tiempo, Qin despertó. Su visión era borrosa. A su alrededor solo veía arbustos y hojas. ¿Qué es esto?, murmuró. Yang Min se dio cuenta de que había despertado, se acercó de inmediato, y le ofreció una cáscara de coco con jugo. Bebe despacio, le dijo. Con cuidado, sostuvo su cuello y lo ayudó a beber. El líquido frío alivió el ardor de su garganta. Gracias, susurró Qin. Guardó silencio un segundo y luego preguntó, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Min dudó antes de responder. Casi 20 horas. Qin, sorprendido, instintivamente se llevó la mano al pecho. ¿Qué pasó con la herida? Min evitó su mirada. Te la vendé, respondió en voz baja. Gracias, dijo él con sinceridad. Luego, algo pareció cruzar su mente. Entonces, encontraron una fuente de agua dulce. Min se sonrojó al instante. No preguntes eso. ¿Qué usaron exactamente para limpiar la herida?, insistió Qin. Ella guardó silencio unos segundos, luego evitó su mirada. No te preocupes, dijo. Usé mi propia orina. Qin se llevó la mano a la cabeza. ¿Cómo pude olvidarlo?, murmuró. Ese método se usa en casos de emergencia, cuando no hay agua limpia, siempre y cuando no haya una infección urinaria. Suele ser bastante estéril. Min lo miró con cautela. ¿No estás enojado?, Qin negó con la cabeza. Me salvaste la vida, respondió. ¿Por qué habría de culparte? Esbozó una leve sonrisa. No seas tan dramática. Luego la miró con atención y preguntó, ¿te quedaste vigilándome todo este tiempo? Min asintió lentamente. Tenía miedo de que la herida se infectara, confesó. No tenemos antibióticos, ni analgésicos, ni hemostáticos. Si empeoraba, las consecuencias podrían haber sido graves. Apretó los labios. Por eso, me quedé contigo. Qin la miró en silencio. Min pasó más de 20 horas sin dormir, solo observándome, desde su infancia hasta su edad adulta. Las personas que habían cuidado de él con tanta sinceridad, podían contarse con los dedos de una mano, y ahora, una de ellas estaba frente a él. Desde ahora, dijo ella con timidez, ¿podrías llamarme Xiao Min? Qin asintió. Xiao Min, repitió. Gracias por todo tu arduo trabajo. Ella se sorprendió. ¿Por qué eres tan educado conmigo?, preguntó. Tú me has salvado varias veces. Yo solo te ayudé una. Qin extendió la mano. Ayúdame a levantarme. Antes de que ella pudiera responder, Jin Kai se acercó al notar que Qin había despertado. Veo que ya estás mejor, dijo con una sonrisa. Me alegra. Gracias, señor Li, respondió Qin. Jin Kai negó con la cabeza. Solo soy 10 años mayor que tú. Llámame hermano Li, será más cómodo. En ese momento, dos mujeres se aproximaron. La primera dio un paso al frente. Soy Tong Yao, se presentó. Creo recordar que tú estabas en la segunda clase. Yo estoy en la primera. Luego señaló a la joven que estaba a su lado. Ella es mi hermana, Ye Cixin. Si no fuera por ella, me habría ahogado en el mar hace mucho tiempo. Gracias. Y también gracias por la carne. Qin frunció el ceño. ¿Carne? ¿De qué hablas? Jin Kai intervino. Anoche hicimos una hoguera en la playa, explicó. El fuego atrajo a Yao y Cixin. Bajó la voz. Cuando el crucero naufragó, Cixin se separó de su esposo y de sus hijos. Ahora no sabe qué ha sido de ellos. Qin la miró y habló con seriedad. Mientras logremos salir de esta isla, se reencontrarán tarde o temprano. Ella asintió. Yao lo observó con curiosidad. Ayer escuché tus hazañas heroicas, comentó. Nunca imaginé que fueras tan increíble. Hasta llegar al punto de incluso matar a un jabalí.
no esperaba que fueras tan fuerte, en la escuela casi no te había visto. Eso es porque estabas en la primera clase, intervino Xiao Min. No eran compañeros, miró a Yao con extrañeza. ¿Por qué hablas como si fueran amigos íntimos? Antes no éramos cercanos, respondió Yao, molesta. Pero ahora que lo somos, ¿no debería estar permitido?, preguntó. Mientras ambas discutían, Qin habló con calma. Debe haber muchos más sobrevivientes en esta isla. En ese crucero viajaban cerca de 3000 personas, pensó. Si nosotros logramos llegar hasta aquí, no hay razón para pensar que los demás no lo hayan hecho también. Desvió la mirada, y a unos metros de distancia, Qin Feng se encontraba acostado. Jin Kai suspiró con discreción. Lo que hizo fue excesivo, dijo, pero creo que ya aprendió la lección. Por ahora es mejor dejarlo así. Somos pocos sobrevivientes. Debemos mantener la paz. Qin asintió. Está bien, pero en su interior pensó algo distinto. Es solo un extraño. Mientras sea honesto, no habrá problemas, pero si se atreve a intentar apuñalarnos por la espalda, no se lo perdonaré. Intentó ponerse de pie. Espera, dijo Xiao Min, sujetándolo del brazo, tu herida aún no ha sanado. Deberías reposar un poco más. Ya se formó una costra, respondió Qin, no es nada grave. Jin Kai sonrió. Así es la juventud, comentó, se recuperan rápido. Luego le hizo una seña. Ven, quiero mostrarte algo que perfeccioné anoche. Lo llevó unos pasos más allá, en la playa. Usamos la punta de pedernal de las lanzas de los nativos para encender el fuego, explicó, pero la temperatura aquí es demasiado alta, así que cavamos un hoyo profundo en la arena. Señaló el lugar. En ese ambiente más húmedo y fresco, la carne de jabalí puede conservarse al menos 3 días. Se sentaron y comenzaron a comer un poco de carne asada. Al principio, continuó Jin Kai, mi intención era usar el humo para atraer la atención de barcos o aviones que pasaran cerca, pero no apareció nadie. Xiao Min negó con la cabeza. No fue una pérdida total, al menos logramos atraer a Cixin y Yao. Tong Yao asintió, eso es cierto, pero, como de costumbre, ambas comenzaron a discutir otra vez. Qin escuchaba en silencio mientras masticaba un trozo de carne. Entonces, algo llamó su atención, un movimiento sutil, apenas perceptible, entre los árboles. Él se levantó de inmediato y tomó la espada. El ambiente cambió al instante. ¿Qué pasa?, preguntó Xiao Min, alarmada. Qin entrecerró los ojos, mirando hacia la jungla. Acabo de ver a alguien moverse. Qin dio un paso al frente y habló con voz firme. El que esté ahí escondido, salga ahora. Xiao Min lo miró, dudosa. ¿Seguro que no viste mal?, preguntó en voz baja. No, respondió Qin sin apartar la vista. Hay alguien ahí. Levantó la espada, apuntando hacia la espesura. Si no sales, no tendré piedad. Hubo un instante de silencio. Entonces, una figura emergió lentamente de la jungla, levantando ambas manos. Hey, dijo en inglés. Estoy solo. No tengo armas, ni tampoco intenciones maliciosas. Xiao Min parpadeó. Parece. Otro sobreviviente. Jin Kai fue el primero en saludar. Qin, por otro lado, no bajó la guardia. Que alguien salga solo de la jungla no significa que sea inofensivo, pensó. El hombre tragó saliva. ¿Quiénes son ustedes, sobrevivientes del crucero?, respondió Jin Kai. ¿Y tú? Yo también, respondió él. Me llamo Jack. Xiao Min no pudo evitar una risa nerviosa. Tenemos a Jack, tenemos un naufragio, pero no tenemos a Rose. Qin fue directo al punto. ¿Estás solo? Xiao Min lo miró con admiración al descubrir que él usó un inglés totalmente americano, pero al recordar que claramente tenía las notas más bajas de la clase, se quedó desconcertada. Jack bajó la mirada, y habló con la voz quebrada. Al principio éramos 2, pero mi novia no logró llegar a la orilla. Sus ojos se le llenaron de lágrimas. Xiao Min sintió un nudo en el pecho. Esta vez, la realidad no fue como en la película. Aquí, la chica no fue rescatada. Se acercó un poco. En un desastre tan grande, dijo con suavidad, no todos reciben la misma suerte. Que haya sobrevivido ya es un milagro. Jack asintió, agradecido. Gracias. Luego miró alrededor y preguntó, ¿cuántos son ustedes? Solo los que ves aquí, respondió Jin Kai, y un compañero más que resultó herido. Jack frunció el ceño. ¿Qué le pasó?, preguntó. Está muy grave, la herida es seria, admitió Jin Kai. Aún no sabemos si saldrá adelante. Jack abrió los ojos, sorprendido. Yo, quizá pueda ayudar. Todos lo miraron. Jack se apresuró a explicarse. Tengo un medicamento antiinflamatorio conmigo. ¿Es tuyo?, preguntó Jin Kai con cautela. Sí, asintió Jack. Me resfrié mientras viajaba por China y el farmacéutico me lo recomendó. Lo he estado tomando desde entonces. Jin Kai agitó suavemente el frasco. Con 5 pastillas bastará, dijo. Mientras hablaba,
No pudo evitar pensarlo, en una isla desierta, un antiinflamatorio así no tiene precio. Jack negó con la cabeza. Pueden quedárselo, dijo. De todos modos, ahora mismo no lo necesito. La consejera San se inclinó levemente. Gracias por tu generosidad. No es nada, respondió él. Solo un pequeño favor. Jin Kai sonrió. ¿Has comido algo?, preguntó. Ven, come con nosotros. Lo invitó a la barbacoa improvisada. Antes de probar la carne, Jack preguntó con curiosidad, ¿qué es? Xiao Min respondió mientras daba un mordisco. Jabalí. Jack se quedó quieto. Jabalí, repitió. ¿De dónde lo sacaron? Lo cazamos, dijo ella. Bueno, para ser más precisos, ¿quién fue el responsable? Jack guardó silencio por un momento. Jin Kai lo observó y cambió de tema. Dime, Jack, ¿te gustaría quedarte con el grupo? Jack levantó la mirada, sorprendido. ¿En serio? Claro, continuó Jin Kai. Todos somos sobrevivientes. Aquí nadie sobra. Jack asintió con alegría, visiblemente aliviado. Gracias. De verdad. Las chicas comenzaron a competir entre risas para ver quién comía más, devorando grandes trozos de carne. Mientras tanto, Kim observaba al nuevo integrante con atención. ¿Qué has comido estos últimos días?, preguntó de repente. Jack respondió con naturalidad. Encontré varios hongos y bayas en el bosque, he sobrevivido con eso. Luego añadió, también encontré un arroyo de agua dulce. He estado bebiendo de ahí. Todos se miraron, incrédulos. ¿Hay agua dulce en la isla?, preguntó Jin Kai. Sí, respondió Jack. ¿Recuerdas dónde está?, preguntó Jin Kai, conteniendo la emoción. ¿Podrías llevarnos? Por supuesto, respondió Jack. Kim frunció ligeramente el ceño. Nosotros ya entramos en la jungla, dijo. Nunca vimos ningún arroyo. Jack asintió. Está muy bien oculto. Kim lo miró fijamente. Entonces dime, preguntó. ¿Cómo lo encontraste? Si estaba tan escondido. El ambiente se tensó. Jack abrió la boca para responder, y por primera vez desde que apareció, todas las miradas se clavaron en él. Jack tragó saliva. Lo encontré por casualidad, comentó con evidente nerviosismo. Kim estuvo a punto de seguir presionando, pero Xiao Min le tocó levemente el codo y se acercó a su oído. Ya sea que haya un arroyo o no en la jungla, tarde o temprano lo sabremos. Jack no tiene por qué mentirnos. Kim guardó silencio. Por casualidad, en una jungla tan peligrosa, encontrar hongos y frutos silvestres, hallar un arroyo oculto y además seguir vivo, todo eso era, cuanto menos, anormal. Además, Jack había dicho que llevaba días sin comer bien, y aún así, se veía relativamente estable. Jin Kai rompió el silencio. Entonces, Jack, llévame a ver el arroyo. Yo iré. Intervino Kim de inmediato. Xiao Min se giró alarmada. No, tus heridas aún no han sanado. Jack lo miró con curiosidad y preguntó, ¿estás herido? Levemente, respondió Kim, fue durante la pelea con el jabalí. Luego lo miró fijamente. Quiero ir a ver el arroyo contigo. ¿Te parece bien? Jack no dudó un segundo. No hay problema. Sin decir más, ambos se internaron en la jungla. La vegetación se cerró a su alrededor, espesándose a cada paso. Después de un rato, Kim habló. ¿Qué tan lejos está? Ya casi llegamos, respondió Jack. Por cierto, ¿cómo te sientes? Podríamos invitar a los demás, parecen bastante preocupados por ti. Kim recordó las miradas y las advertencias. No es necesario, dijo con firmeza. Puedo arreglármela solo. Si vienen detrás, esto podría volverse mucho más peligroso, pensó. Media hora después, volvió a preguntar, ¿qué tan lejos está? Estaremos allí pronto, respondió Jack sin voltear. Ya casi llegamos. Kim frunció el ceño. Dijiste que solo era un viaje de media hora, pero ya llevamos casi 40 minutos caminando. Jack se rascó la cabeza, incómodo. Tal vez calculé mal, dijo, pero ya estamos muy cerca. Está justo delante. Un rato después, finalmente se detuvieron. Kim miró a su alrededor. No había ningún arroyo, ni rastro de agua, ni siquiera el sonido de algo fluyendo. ¿Dónde está el arroyo?, preguntó con frialdad. No oigo agua por ningún lado. Jack sonrió levemente y señaló hacia el suelo. Ahí abajo, mira dentro del pozo. Kim se acercó con cautela y miró. En el fondo había un sumidero profundo. El agua corre por debajo, explicó Jack. Supongo que es agua subterránea. Fue entonces cuando Kim lo vio. Entre la oscuridad, habían muchos huesos humanos. En ese instante, dos figuras salieron de entre los árboles. Antes de que Kim pudiera reaccionar, alguien apareció detrás de él. Una fuerza brutal lo empujó. Kim cayó al vacío, estrellándose contra el montón de huesos, y un quejido ahogado escapó de su garganta. Desde arriba, la voz de Jack sonó tranquila, demasiado tranquila. Los objetivos están confirmados, dijo. Son 7, 3 hombres y 4 mujeres. Uno está gravemente herido, el que acabo de empujar. No vivirá,
Entonces quedan un hombre y 4 mujeres en pie. Buen trabajo, lo felicitaron sus compañeros. Jack sonrió. Además, tienen carne de jabalí, eso nos dará comida para varios días. En el fondo del pozo, Kim abrió los ojos con dificultad, pero estaba vivo. Jack no está solo, tiene cómplices, pensó. Afortunadamente, todavía puedo mover mis brazos y piernas, y mi columna no está dañada. Los huesos que lo rodeaban no eran por accidentes, eran víctimas. No solo quieren matarme a mí, van por todo el grupo, murmuró. Si no regresaba pronto, los demás no serían rivales para ellos. Intentó levantarse, pero su cuerpo tembló y cayó, no podía moverse. Forzándose al límite, logró ponerse de rodillas, jadeando con dificultad. Cada respiración quemaba. Debo familiarizarme con este lugar, pensó. Si quiero salir con vida, tengo que hacerlo ahora. Levantó la vista lentamente y entre la oscuridad del pozo, algo llamó su atención, un hongo. El corazón le dio un vuelco. Es justo lo que necesito. Pero en ese mismo instante, un escalofrío recorrió su espalda. Su cuerpo ya no respondía bien, no podía hacer movimientos bruscos. Solo podía arrastrarse lentamente. El suelo de la cueva estaba cubierto de huesos humanos, impregnados de bacterias. Su espalda había sido perforada por fragmentos óseos, y la infección era inevitable. Si no hago algo ahora, moriré aquí, murmuró. Ese hongo no era cualquiera, era reishi, un hongo conocido por sus efectos antiinflamatorios y desintoxicantes. Mientras existiera una mínima esperanza, se aferraría a ella. Arrastrándose centímetro a centímetro, avanzó hacia el hongo. La superficie del reishi estaba cubierta de polvo de esporas. Por naturaleza, debía ser oscuro y opaco, pero aquel brillaba ligeramente. Estoy alucinando, murmuró. Sacudió la cabeza con fuerza. No, concéntrate. Extendió la mano y lo tocó. La textura no era exactamente suave, pero definitivamente no era una piedra. Tampoco tenía un olor particular, era real. Sin más opciones, comenzó a comerlo. Al hacerlo, las esporas se dispersaron en el aire. El primer bocado fue amargo, pero enseguida, el sabor se volvió ligeramente dulce, con una fragancia tenue. ¿De verdad, puede salvarme la vida?, se preguntó. En ese instante, un dolor agudo explotó en su garganta, dio vueltas por todos lados y, a pocos metros, distinguió agua. Reuniendo lo último de sus fuerzas, se arrastró hacia ella. Tomó un sorbo desesperado, luego otro, y finalmente, sumergió toda la cabeza. Era agua dulce, el contraste fue brutal, su cuerpo ardía, y al mismo tiempo, se congelaba. El efecto combinado del hongo y el agua hizo que su sistema colapsara, y un grito desgarrador resonó dentro del pozo. Por otro lado, en la playa, la situación se había vuelto desesperada. Los sobrevivientes estaban rodeados. Jack miró a Jin Kai con una sonrisa torcida. Baja el arma, dijo con calma. ¿De verdad crees que puedes vencer a 5 personas tú solo? A su lado, un hombre calvo y corpulento habló con desprecio. No pierdas el tiempo hablando, gruñó. Mátalo de una vez, en lo profundo del pozo. Mientras tanto, Kim resistía el dolor, respirando con dificultad. Creí que iba a morir, murmuró. Poco a poco, la sensación abrasadora comenzó a disiparse. Entonces lo notó, podía mover la mano. La inflamación había disminuido. La herida estaba cicatrizando y el dolor casi había desaparecido. En ese momento, un leve chirrido llamó su atención. Kim levantó la vista con cautela. En la entrada del pozo, entre unas hierbas, un insecto se movía. Su corazón dio un salto. Eso está demasiado lejos. Como pude oírlo, sin embargo, no había tiempo para pensar. Salir era lo único que importaba. Miró alrededor y vio una enredadera colgando desde lo alto. Debe estar a unos 4 metros. Es demasiado alto para alcanzarla directamente. Entonces examinó la pared de piedra. La superficie era irregular, con salientes naturales. Apoyó la mano. Estaba cubierta de musgo, resbaladiza y peligrosa. No importa, dijo entre dientes. Solo necesito un buen punto de apoyo. Probó avanzar, y se detuvo. Era más fácil de lo esperado. Mientras se sujetaba de una roca sobresaliente, sentía como si su mano se aferrara con una fuerza antinatural. Incluso cuando sus pies no encontraban apoyo, una sola mano bastaba para sostener su peso. Sus sentidos estaban agudizados. Su cuerpo era más fuerte. Definitivamente, ese hongo no era normal. Lamentablemente, solo había uno. Kim llegó hasta la base de la enredadera. Extendió el brazo, la tomó con fuerza, y comenzó a escalar. La presa estaba dejando de ser presa. En la playa, el caos estalló.
Jin Kai se defendía como podía cuando uno de los hombres se lanzó contra él con violencia. El impacto lo hizo retroceder, y antes de que pudiera estabilizarse, otros dos corrieron a atacarlo, conectándole un golpe que lo lanzó de lleno al suelo. Desgraciados, gruñó Jin Kai, llevándose la mano al brazo adolorido, son unos desalmados. El hombre calvo, que parecía ser el jefe, comenzó a reírse. Acaben con él de una vez, ordenó. Luego sujetó a Xiao Min, apretándola contra sí. Vaya, dijo, recorriéndola con la mirada, eres toda una belleza. Lamió su mejilla. Tu carne debe ser deliciosa, comentó. Asqueroso, gritó Xiao Min, suéltame. El hombre la arrojó al suelo sin miramientos. Xiao Min gimió de dolor. Antes de que pudiera reaccionar, él arrancó la parte delantera del vestido. Qin, gritó ella con desesperación, ayuda. El calvo soltó una risa cruel. Deja de gritar, dijo. Ese tipo cayó en un pozo profundo. Está muerto. Se inclinó sobre ella. No tengas miedo. Te haré probar algo muy bueno. Aléjate. Ayuda, suplicó Xiao Min, forcejeando. Justo en ese momento, una piedra impactó violentamente contra la cabeza del calvo. El hombre cayó al suelo, aturdido. ¿Quién fue? Rugió Jack, girándose furioso. Sal ahora mismo. Su voz recuperó aquella falsa amabilidad. Vamos, amigo. ¿Por qué no sales? El viento agitó los arbustos. Entonces, una sombra salió disparada desde la jungla, levantando polvo y hojas a su paso. El impacto de su presencia fue inmediato. Bonjour, saludó aquella figura. Todos quedaron atónitos. Quien había regresado sano y salvo. El hombre calvo giró lentamente hacia él y soltó una carcajada seca. No esperaba que tuvieras tanta suerte. De un tirón, le arrebató la espada a Jack y se abalanzó contra él. Esto se acaba aquí. El ataque fue rápido, pero Qin lo esquivó con facilidad. En un instante, conectó un puñetazo directo a las costillas. Gritó el calvo, doblándose de dolor. Aún así, intentó contraatacar con un zarpazo brutal. Qin saltó, y desde lo alto, le clavó una patada directa al rostro, enviándolo de espaldas contra la arena, pero no se detuvo. Corrió hacia él y, con un salto preciso, dejó caer su codo directamente sobre su garganta con un sonido seco. El calvo comenzó a quedarse sin aire, llevándose las manos al cuello. ¿Qué le hiciste?, preguntó Jack, aterrorizado. Nada complicado, respondió Qin con frialdad. Rompí el cartílago de su laringe, su tráquea está comprimida, y no puede respirar. Jack palideció. Él mismo lo había empujado al sumidero, debía haber muerto, pero estaba ahí, parado frente a él. El miedo lo dominó, soltó a San y levantó las manos. Espera, no me mates, suplicó, me rindo. Ese instante fue suficiente. Ahora, gritó a sus compañeros. Ellos atacaron al mismo tiempo, pero para Qin, todo parecía lento. ¿Siempre se movieron así? ¿O soy yo el que cambió?, se preguntó. Podía ver los ataques antes de que ocurrieran. Los sonidos del aire revelaban cada movimiento. El experimento había terminado. Tomó la espada que el calvo había dejado caer. La lanzó, y el arma se clavó directamente en el pecho de uno de ellos. Corrió, la arrancó de su cuerpo y, girando sobre sí mismo, esquivó un ataque por un lado. Luego avanzó un paso más y clavó la hoja en la cabeza del siguiente. No importa lo afilada que sea, no deja de ser un arma primitiva, pensó. Si fuera de hierro, ese golpe lo habría partido en dos. El último hombre, armado con un palo, intentó atacarlo por la espalda, y ni siquiera se giró, dio un simple paso lateral, y conectó un codazo directo en su estómago. El aire abandonó sus pulmones al instante, y cayó al suelo. Qin permanecía de pie, imperturbable. El hombre, aterrorizado, comenzó a suplicar. Por favor, no me mates. Pero no sirvió de nada, una lanza lo atravesó una y otra vez, sin descanso. No era Qin, era Jin Kai. Toda la furia que había contenido hasta ese momento estalló de golpe. Ya basta, gritó Qin, deteniendo su lanza. Jin Kai, fuera de sí, respondió con rabia. Cállate, tranquilo, soy yo, dijo Qin con voz firme. Jin Kai volvió en sí, se detuvo, miró el cuerpo en el suelo, miró sus manos y entonces cayó al suelo. Un grito desgarrador salió de su garganta mientras las lágrimas corrían sin control. Qin entendió que era la primera vez que mataba a alguien. Sabía que era normal tener problemas psicológicos por el doble impacto del estrés visual y emocional, pero no entendía cómo consolar a una persona. Merecía morir, dijo al final. Después de todo, eran malas personas. Giró la cabeza, y Jack estaba intentando escapar. ¿De verdad crees que puedes correr más rápido que yo?, preguntó con una calma helada. Jack se detuvo en seco, y su cuerpo tembló. No fue mi culpa, lloró. Me obligaron a hacerlo. Cayó de rodillas, golpeando la arena.
por favor, déjame ir. Te juro que no le diré nada a nadie. Levantó la mirada, desesperado. No diré nada, nada de lo que pasó hoy, a Davis. Ese nombre hizo que Jin Kai frunciera el ceño. Davis, nunca había escuchado ese nombre antes. ¿Tenían más cómplices? Se acercó a Kim. Hazlo hablar, susurró. Necesitamos saber quién es esa persona. Y le dio una patada directa al rostro a Jack, que cayó gritando de dolor. Deberías saber algo, dijo en voz alta, en estas aguas hay tiburones. Lo tomó del cabello y lo arrastró hasta la orilla. ¿Qué estás haciendo?, balbuceó Jack. Sin previo aviso, Kim hundió su cabeza en el agua. Jack pataleó desesperado. Kim lo sacó solo un instante. Mira bien, le dijo. Frente a ellos, algo en el mar se movía de forma inquietante. Jack tosió violentamente, llorando. Perdón, por favor, no quiero morir. Kim lo sujetó del suéter y lo levantó sin esfuerzo. Te daré una sola oportunidad, dijo con voz fría. A partir de ahora, todo lo que te pregunte lo responderás, sin mentiras. Jack, pálido, asintió frenéticamente. Sí, está bien, te diré todo lo que quieras saber. Las olas golpeaban sus piernas. A lo lejos, sombras oscuras se movían bajo el agua. ¿Cuántos son en total?, preguntó Kim. Jack abrió la boca. Solo somos nosotros. Kim no respondió, simplemente lo arrastró más adentro del mar. El agua le llegó al pecho, y las aletas comenzaron a cortar la superficie. Te preguntaré otra vez, dijo Kim, girándolo hacia el océano. ¿Cuántos son realmente? Somos alrededor de 30, respondió Jack. Kim se detuvo. ¿Dónde están los demás? En la costa este, explicó Jack, temblando. Kim señaló el mar. ¿Ves eso? Explícame todo con claridad o alimentaré yo mismo a los tiburones. Desde fuera del agua, Jin Kai gritó con furia. ¿A cuántas personas se han comido? Jack tragó saliva. A 4, respondió. No estoy del todo seguro. También atrapamos a bastantes personas. ¿También atraparon gente?, preguntó Kim, furioso. Mi jefe dijo que debíamos guardarlos para comer más tarde, respondió Jack. Animales, rugió Jin Kai. Son peor que bestias. ¿A cuántos han capturado?, preguntó Kim. A 20, respondió Jack, al borde del llanto. Planeaban matarlos a todos. Jack asintió lentamente. Si no encontrábamos comida. Sí, Jin Kai entró al agua, fuera de sí. Sanguinarios, son completamente despiadados. Jack levantó la cabeza desesperado. ¿Qué querían que hiciéramos?, gritó. Si no comíamos, moriríamos de hambre. Nadie quiere morir. No llegó a decir nada más. Kim lo tomó del cuello y con un solo movimiento seco, lo torció. El cuerpo quedó inerte. Kim lo soltó. Luego, sin una palabra, lo empujó hacia el mar y regresó a la playa. Xiao Min, entre lágrimas, gritó su nombre. Kim. Él se quitó el suéter y se lo entregó. Aunque esté roto, aún sirve. Ella lo tomó con manos temblorosas. ¿Y tú?, preguntó. Kim giró la cabeza hacia los cuerpos en la playa. Se acercó a uno, le quitó un suéter, lo lavó en el agua y se lo puso. Estoy bien con esto, comentó. Jin Kai observaba en silencio el lugar donde el cuerpo de Jack había desaparecido bajo el agua. Kim, si no lo hubieras matado, podríamos haber obtenido la ubicación exacta de Davis y los demás. Kim lo miró de reojo. ¿Y qué habrías hecho tú con esa información?, preguntó. Antes de que Jin Kai respondiera, Sixin se acercó con el rostro pálido. ¿Vamos a salvar a esas personas?, preguntó. Jin Kai suspiró. Salvarlo sería lo correcto, admitió, pero Davis tiene más de 20 hombres bajo su mando. Somos pocos. ¿Crees que podríamos vencerlos? La consejera San intervino, inquieta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Seríamos realmente personas decentes si los abandonamos? Entre los capturados podrían haber estudiantes, gente inocente. Kim, ¿por qué no dices nada? Lo observó con atención. Tú mismo dijiste que serviste en el ejército. Se supone que los soldados protegen al pueblo, porque es el pueblo quien paga para mantener al ejército. Kim guardó silencio unos segundos. Me enlisté en el ejército de otro país, dijo al fin. Sam frunció el ceño. Entonces, ¿tu nacionalidad? Yao se mostró confundida. ¿A qué te refieres con eso? Kim respiró hondo. Después de servir en China, me uní a la Legión extranjera. San abrió los ojos con incredulidad. La Legión extranjera, la tasa de eliminación básica es cercana al 99%, solo un puñado de personas supera el entrenamiento. ¿Qué es eso exactamente?, preguntó Xiao Min. Es la única organización de mercenarios reconocida oficialmente por China, respondió San. Kim asintió. Tras completar los 3 meses de entrenamiento básico, fui ascendido a suboficial de grado medio. Más tarde, llegué a sargento mayor. El silencio fue absoluto. Hasta ahora, continuó.
Ese ha sido el rango más alto alcanzado por un ciudadano chino dentro de la Legión. En cuanto a convertirse en oficial, los extranjeros no tienen prácticamente ninguna oportunidad. Aunque si me hubiera quedado allí, podría haber batido récords y alcanzado un rango aún mayor. Hizo una breve pausa. Quiero que entiendan algo, añadió, me enlisté por dinero, no por ideales nobles ni patriotismo. Miró al grupo uno por uno. Aún así, salvar vidas es algo que sí puedo considerar. Su expresión se volvió seria. Mientras más personas capture Davis, más tarde o temprano se quedará sin objetivos. Y entonces nos tocará a nosotros pagar las consecuencias. En su mente, recordó algo más. Mi presencia aquí no es casualidad. Todo esto comenzó como un encargo, un contrato durante mi servicio. Después de desertar de la Legión extranjera en Francia, había regresado a China y se había convertido en estudiante de tercer año de medicina tradicional china en la Universidad de Minzhou. Volvió a centrarse en el presente. Hoy eliminamos a 5 de los hombres de Davis, dijo, es seguro que vendrán a buscarnos. Apretó el puño, no podemos evitarlo. Así que, en lugar de soportar pasivamente los golpes, debemos tomar la iniciativa, golpear primero, concluyó, y ganar la ventaja. Tras reunir el botín de guerra que habían obtenido, Jin Kai se acercó a Qin. No prometiste salvar a esas personas desde el principio, dijo con franqueza, nos estabas poniendo a prueba. Qin negó lentamente. Esta operación será extremadamente peligrosa, respondió. Quienes participen deberán trabajar como uno solo. Su mirada se endureció. De lo contrario, no solo se dañarán a sí mismos, sino que también pondrán en peligro a los demás. Luego giró la cabeza hacia Cixin. ¿Tú qué opinas?, le preguntó. ¿Crees lo mismo? Cixin se sobresaltó ligeramente, pero enseguida cambió su expresión. Sí, respondió, estoy de acuerdo. Qin asintió, aunque en su interior pensaba otra cosa. Desde que empezamos a hablar de rescatar a los cautivos, ella ha permanecido en silencio. Parecía asustada y también reacia. ¿Por qué? Jin Kai tomó la palabra. Qin Feng sigue inconsciente, comentó. Necesitamos a alguien que se quede cuidándolo. Miró a Ye Cixin. Puedes hacerlo tú. Cixin asintió sin dudar. Está bien, yo estoy dispuesta a quedarme y cuidar de él. Jin Kai giró entonces hacia Qin. Ahora debemos averiguar exactamente dónde está Davis y su grupo. Qin respondió con calma. Ya nos dieron su ubicación aproximada. Con tanta gente moviéndose, dejarán huellas claras. Encontrarlos no será difícil. La verdadera pregunta era qué harían después. Miró a Jin Kai. ¿Qué hora es? La 1, respondió él. Qin asintió. Entonces no hay más que hablar, es hora de empezar. La consejera San se sorprendió. ¿Ahora? No es demasiado temprano. Qin se volvió hacia Cixin y le entregó una lanza con punta de piedra. Tómala, es para defenderte. Luego señaló los cocos abiertos. Hay suficientes para reponer líquidos. Si tienes hambre, corta un poco de carne de jabalí y caliéntala al fuego. Cixin tomó el arma con ambas manos. Gracias por todo. Qin asintió y repartió el resto de las armas. Este asunto no puede posponerse hasta mañana, dijo con firmeza. 5 personas desaparecidas durante la noche despertarán sospechas en Davis y los suyos. Apretó el puño. Si queremos actuar, debe ser hoy, y solo tendremos una oportunidad para tomarlos desprevenidos. Jin Kai respiró hondo. De acuerdo, ¿qué hacemos ahora? Qin no respondió con palabras, simplemente echó a andar. Internándose en el bosque, 2 horas después, levantó la mano. Alto. Todos se detuvieron al instante. Jin Kai iba a preguntar algo, pero Qin le hizo una seña para que guardara silencio. Escuchó atentamente. Hay alguien delante, susurró, miró al grupo y dijo, no se muevan, manténganse ocultos, aunque ellos no entendían qué ocurría. Obedecieron sin cuestionar. La jungla volvió a quedarse en silencio. En ese momento, unas voces rompieron el silencio. Xiao Min se asomó con cuidado entre los matorrales. Lo que vio la dejó helada. Un hombre seguía a una chica, riendo de forma descarada. Vamos, decía él, ya verás lo que voy a hacerte. Ella se giró, sonriendo con picardía. Si lo quieres, tendrás que atraparme primero. El hombre la llamó por su nombre. Cherry, dime algo. ¿De verdad rompiste con Jack? La chica soltó una risa suave. ¿Te importa tanto, Miller? Él se encogió de hombros y dio un paso más cerca. Si ya rompieron, no tenemos por qué escondernos. No, desde su escondite. Xiao Min sintió un nudo en el estómago. Pobre Jack, trabajando hasta el agotamiento, mientras su novia estaba con otro. La escena se volvía cada vez más subida de tono. No deberían hacer eso aquí, pensó Xiao Min, sonrojada. Fue entonces cuando Qin habló en voz muy baja. Xiao Min, todos, susurró, den un paso atrás. El grupo obedeció sin hacer ruido.
Cherry y Miller, mientras tanto, seguían distraídos, ajenos a todo. Jin Kai aprovechó el momento para acercarse a Kim. Son hombres de Davis. Susurró, ¿qué hacemos ahora? Kim observó la escena unos segundos más. Se harán pasar por supervivientes, respondió. Aparecerán juntos y llamarán su atención. Cuando los vean, correrán de regreso lo más rápido que puedan. ¿Y tú qué harás?, preguntó Xiao Min. Me quedaré aquí, respondió Kim. Esperaré el momento adecuado. Si los persiguen, les cortaré la retirada, y si corren a buscar refuerzos, les tenderé una emboscada en el camino. La trampa estaba tendida. Cherry y Miller seguían distraídos, ajenos a todo. Cuando el grupo salió de su escondite, Xiao Min, completamente sonrojada, tosió a propósito. Miller giró la cabeza de inmediato. ¿Quién anda ahí? Su expresión cambió al instante. Pasó de la sorpresa a la alerta. Los observó con detenimiento, contándolos uno a uno. Luego sonrió. Vaya, dijo con burla. 4 ovejas han venido solitas a mí. Jin Kai habló con rapidez. Chicas, ahora, corran. Sin pensarlo, salieron disparadas. Miller se lanzó tras ellas, pero antes miró a Cherry. Vuelve al campamento, ordenó. Pide refuerzos de inmediato. Luego soltó una carcajada y gritó a sus presas. Corran más rápido, son demasiado lentas. Yao miró hacia atrás, jadeando. Nos está alcanzando. No entren en pánico, respondió Jin Kai. Prepárense. En el momento exacto, alzaron la mano. Ahora, los 4 lanzaron tierra y polvo directo al rostro de Miller. ¿Qué es esto?, rugió él, furioso, frotándose los ojos. No se dejen atrapar, gritó, o lo pagarán caro. Pero ellos no se detuvieron. Seguían provocándolo, manteniéndolo enfocado solo en ellos. Desde las sombras, oculto entre la vegetación, Kim soltó un leve suspiro. 4 contra 1, no deberían tener problemas. Pero su mente ya estaba más adelante. El verdadero peligro era el grupo de Davis, con más de 20 personas. Por su lado, solo Jin Kai y él podían luchar de frente. Si atacamos sin pensar, será como lanzar huevos contra una roca. Sus ojos se afilaron. Para ganar, pensó, necesitamos estrategia, dividirlos, aislarlos, uno por uno. La emboscada había comenzado. Cherry regresó poco después, acompañada por varios hombres armados. Uno de ellos, de complexión robusta y mirada fría, dio un paso al frente. ¿Dónde están las personas que debíamos atrapar?, preguntó. Corrieron en esa dirección, respondió Cherry, señalando. Miller fue tras ellas. El hombre asintió. Muévanse, ordenó. No dejaremos que escapen. Era William, el que parecía estar al mando. El grupo comenzó a correr. No sabían que, apenas unos metros detrás, alguien los observaba desde los arbustos. Kim esperó. Cuando pasaron justo frente a él, la espada salió disparada, y se clavó de lleno en la espalda de uno de los hombres, que cayó al suelo sin siquiera poder gritar. Cherry se giró sobresaltada. ¿Qué fue eso?, dijo, nerviosa. ¿Un aldeano? Ha vuelto a aparecer. Cierra la boca. La calló William, y alzó la voz. El que esté escondido, salga ahora. La jungla respondió con silencio. Kim no se movió. William frunció el ceño. Divídanse, ordenó a los 2 hombres que le quedaban. Busquen alrededor. Uno de ellos se dirigió hacia la izquierda, observando con atención. La hierba es alta, murmuró, pero nadie se escondería en un lugar tan obvio. Justo en ese instante, bajó la guardia. Kim salió disparado a toda velocidad. Con una hoja corta en la mano, la clavó directamente en su pecho. Antes de que pudiera reaccionar, remató el movimiento en el cuello. El cuerpo cayó sin ruido. Cherry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Hay alguien allí», señaló. Los 2 últimos hombres cargaron hacia Kim al mismo tiempo. El combate estalló. Pero para Kim, todo era claro. Esquivaba cada ataque con facilidad, retrocediendo solo lo justo. Ni siquiera parecía esforzarse. «¿Eso es todo lo que tienen?», preguntó con calma. Los hombres jadeaban, agotados. Kim observó el ritmo de sus respiraciones. Esperó. William apretó los dientes. «Se ha regalado. Ahora es mi oportunidad». Creyó que iba a ganar, pero no entendía algo fundamental. Kim nunca había perdido el control del combate. Esquivó su movimiento y, en lugar de retroceder, avanzó directo hacia su compañero. El hombre reaccionó por instinto y logró bloquear el ataque con un palo de madera, pero fue un error. Kim aprovechó ese único instante y le conectó una patada directa al estómago. El impacto fue brutal. El hombre salió despedido varios metros, cayó de espaldas y comenzó a vomitar sangre, retorciéndose en el suelo. «No puede ser», rugió William, corriendo para ayudarlo. Atacó a Kim por la espalda, descargando toda su fuerza, pero Kim lo esquivó sin dificultad, girando apenas el cuerpo. «¿Eso es todo lo que tienes?», preguntó con calma.
estás muy lejos de poder matarme. Cállate, gritó William, atacando sin descanso. Qin esquivaba cada golpe con precisión. No te gusta comer carne, continuó. Entonces deberías preocuparte, porque podrías ser el próximo. William respiraba con dificultad, el cansancio comenzaba a notarse. Qin lo vio y se movió. Pasó a su lado como una sombra y le hizo un corte limpio en el cuello. Desgraciado, rugió William, levantando su arma, te enviaré al infierno. El machete descendió con violencia, pero Qin lo detuvo con su navaja. Los ojos de William se abrieron de par en par. ¿Cómo? Una simple navaja para frutas, bloqueando un machete, era imposible, y aún así, estaba ocurriendo. Qin lo empujó hacia atrás, obligándolo a retroceder mientras bloqueaba cada embestida. Herido y agotado, William cayó de rodillas, jadeando. ¿Qué es eso?, preguntó. Kung Fu chino. Qin caminó hacia él con paso firme. Por fin, esto se acabó. William levantó la vista, con la navaja apuntándole al cuello. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó. Pero no hubo respuesta, y su voz se apagó. A un lado, el hombre que había caído antes suplicaba de rodillas. Por favor, no me hagas nada. Qin le dio un rodillazo directo a la mandíbula y lo remató con la navaja. Agitándola para limpiarla, tomó el machete del suelo y entonces giró la cabeza. Cherry lo miraba, paralizada. No, gritó, aterrada, no me hagas daño, te daré lo que quieras. Se acercó un paso, forzando una sonrisa. Si buscas compañía, dijo con voz coqueta, puedo quedarme contigo, sé hacer muchas cosas divertidas. Los ojos de Qin se volvieron fríos. Imagino que, respondió con voz sombría. Jack debería estar echándote mucho de menos ahora mismo. Cherry no alcanzó a reaccionar. Sin advertencia, todo terminó. Qin no mostró duda alguna. Quien había recurrido al canibalismo ya no podía ser perdonado al abandonar la moral y la humanidad. Esas personas dejaban de ser dignas de confianza. Qin cubrió los cuerpos y limpió la sangre de su arma. Pensó con frialdad. Según Jack, el grupo de Davis tenía al menos 30 hombres, 3 murieron por diversos incidentes, y quedaban 27, hoy eliminamos 10, si Miller también cae, quedarán 16, con ese cálculo en mente, regresó hacia donde estaban los demás. Para su sorpresa, ellos ya se habían encargado de Miller, al verlo aparecer entre los árboles. Xiao Min corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Qin sollozó, rompiendo en llanto. Él entendió de inmediato, era su primera vez y aún no podía superar la barrera mental. Le habló con voz firme, pero suave. Recuerda, lo que hiciste fue en defensa propia. Si él no moría, los que morirían seríamos nosotros, y después nos habrían comido. Xiao Min temblaba, pero no se apartó. Esas personas, continuó Qin, ya no pueden llamarse humanas. Su mirada se endureció. Son bestias, animales salvajes que no merecen compartir nuestra especie. Pensó que con esas palabras, su carga sería un poco más ligera. Yao asintió con fuerza. Hicimos lo correcto, dijo, actuamos en nombre del cielo. Jin Kai, por su parte, miró el arma en la mano de Qin. ¿De dónde sacaste ese machete? De ellos, respondió Qin con naturalidad. Jin Kai no pudo evitar sorprenderse. Es increíble, murmuró, acabaste con 5 hombres tú solo. Lo observó con atención. Luchó contra 5, y apenas le rasgaron la ropa. Xiao Min, todavía preocupada, comenzó a revisarlo. No tienes heridas, comentó, ¿de verdad estás bien? Qin permaneció en silencio. Jin Kai pensó en retrospectiva que Qin, en realidad, había mostrado piedad con Qin Feng, con la forma despiadada en la que combatía. Resultaba increíble que hubiera dejado con vida a alguien que lo atacó por la espalda. El grupo se sentó en el suelo para recuperar el aliento. Según mis cálculos, explicó Qin, al grupo de Davis le quedan 16 personas. La consejera San lo miró con inquietud. ¿Puedes encargarte de todos, tú solo? Qin negó con calma. Soy humano, no un dios. Señaló hacia la costa. Davis también debe tener una base en la playa. Si luchamos allí, no tendremos ninguna posibilidad de ganar. La única forma es atraerlos al bosque, atacar desde las sombras, aislarlos y derrotarlos uno por uno. Entonces tendremos una oportunidad de victoria. Jin Kai asintió. Han perdido muchos hombres hoy. Lo más probable es que envíen más gente al bosque para buscarnos. Por eso deben esconderse, respondió Qin. Jin Kai frunció el ceño. ¿Y tú qué harás? Qin respondió sin dudar. Con tantas desapariciones seguidas, el enemigo se volverá cauteloso. No podrá seguir enviando pequeños grupos. Hizo una pausa. Si vienen, lo harán en masa, y si ustedes se quedan conmigo, me será difícil moverme. Jin Kai respiró hondo. Entonces no seremos una carga. Aprovecharemos la oportunidad para rescatar a los cautivos. Podemos separarnos y actuar, añadió. Yao apoyó la idea.
si Davis dirige personalmente al equipo en la jungla, es probable que deje a poca gente custodiando el campamento. Esa sería nuestra oportunidad, continuó. Rescataremos a los demás mientras ellos están distraídos. Qin negó lentamente. Incluso si salen con toda su fuerza, siempre dejarán guardias atrás. No deberían ser muchos, replicó Jin Kai. Si quedan 3, entre 4 podremos manejarlos. Qin no parecía del todo convencido. Entonces Jin Kai dio un paso al frente y habló con decisión. Hagámoslo así, propuso. Si el enemigo reduce su presencia en la base y queda un número de personas que podemos controlar, aprovechamos el momento y rescatamos a la gente. Si el otro lado tiene demasiada gente y no podemos controlarla, no nos haremos los valientes. Nos retiramos. Qin asintió. De acuerdo, lo haremos así. Alrededor de las 5 de la tarde, Davis avanzaba por la jungla con sus subordinados. Revisen bien los alrededores, ordenó, no dejen ningún rincón sin mirar. Desde la distancia, Jin Kai observaba los movimientos, se giró hacia sus compañeras. ¿Cuántos contaron? 13, respondió San de inmediato. Confirmo, añadió Yao. Jin Kai frunció el ceño. Qin dijo que quedaban 16, si 13 se movieron. En el campamento solo quedan 3. Hizo un cálculo rápido. Somos 4, tenemos una oportunidad, pero el riesgo de fracasar es alto. San tragó saliva. ¿Qué hacemos ahora? ¿De verdad vamos a rescatarlos? Jin Kai respondió con decisión. Qin puede encargarse de 13 hombres. Esta es nuestra única oportunidad. Miró a las chicas. Tenemos que intentarlo. Tras un breve silencio, todas asintieron. Vamos con todo. Siguiendo el rastro del grupo, llegaron al campamento. Allí vieron a muchas personas capturadas, atadas y vigiladas. Había un hombre custodiando el lugar y 2 mujeres junto a él. Xiao Ming transmitió la información en voz baja. Hay muchos prisioneros. Jin Kai, encárgate del hombre, nosotras nos ocuparemos de las chicas. Entendido, respondió él. Tengan cuidado. Sin perder tiempo, comenzaron a moverse. El crujido de hojas alertó a los guardias. Los 3 se pusieron en guardia de inmediato. Entonces Jin Kai salió de frente, sin ocultarse. El encargado del campamento se llevó la mano a la barbilla y rió. Vaya, dijo con burla. Parece que alguien escapó de la trampa que planeamos. No tuvo tiempo de decir nada más. Jin Kai cargó contra él. Al mismo tiempo, las chicas avanzaron, plantándose frente a las otras 2. Somos sus oponentes, dijo Yao con firmeza. La pelea estalló. Golpes sucios, empujones, tierra en los ojos, rodillas y codazos sin reglas. Cada segundo contaba. Mientras tanto, en las sombras, no muy lejos de allí, Qin permanecía oculto. Siguiendo el avance del grupo de Davis, su respiración era estable. Para ganar esta batalla, no había opción, tendría que pelear hasta la muerte. Qin salió de su escondite por la retaguardia. Su cuerpo se inclinó hacia adelante y aceleró, dando largas zancadas entre los árboles. El viento cortaba su rostro. Uno de los hombres percibió algo. ¿Qué fue eso?, preguntó. Demasiado tarde. El machete se clavó con fuerza en su hombro, haciéndolo gritar. El que estaba a su lado ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Qin giró el cuerpo y le partió el cuello en un solo movimiento. El cuerpo cayó sin vida. ¡Ay!, gritó uno de los subordinados de Davis. El caos estalló. Rodéenlo, ordenó Davis con voz fría. No lo dejen escapar. Qin corrió a toda velocidad. De pronto, tropezó. El hombre más cercano soltó una carcajada. Se acabó, gritó, saltando con un palo en alto. Ya no puedes huir. Pero cometió un error fatal. Justo detrás del árbol contra el que Qin había caído, había una lanza apoyada. Qin la tomó al instante y, sin levantarse del todo, la lanzó hacia arriba. La hoja atravesó su abdomen, y el hombre quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par. Los demás se lanzaron contra él. Uno atacó primero. Qin esquivó bajando el centro de gravedad. Otro llegó por un costado. Un tercero rompió la lanza con un golpe brutal y le dio un palazo directo en la cabeza. Qin cayó al suelo. La sangre comenzó a correr. Ahora, gritó alguien. Los golpes llovieron, uno tras otro. Aunque aún con el resto de la lanza bloqueaba y desviaba algunos ataques, cada segundo se volvía más difícil. Creyeron que lo tenían. Fue entonces cuando Qin clavó el fragmento afilado en el cuello de un hombre con gafas. El grito fue corto. Qin retrocedió de inmediato, rodando por el suelo hasta ponerse de pie. Los hombres restantes se tensaron, formando un círculo. Davis dio un paso al frente, su mirada era oscura. Chico, eres bastante bueno peleando, dijo con calma. Qin se limpió la sangre del rostro con el dorso de la mano. Todos ustedes, dijo, van a morir aquí. Para su sorpresa, Davis rió, llevó la mano a su costado y sacó un arma. Antes de eso, respondió, seré yo quien te mate. Qin se sobresaltó al ver el arma.
Sin pensarlo, rodó por el suelo para esquivar un posible disparo, pero ese movimiento lo dejó expuesto. Uno de los hombres cargó de frente con un machete. Aprovechando el momento, muere. El filo descendió con violencia. Por pura reacción, Qin atrapó el mango del machete con ambas manos, deteniendo el golpe a centímetros de su rostro. Los músculos de sus brazos se tensaron al límite. Fue entonces cuando Davis sonrió. Había esperado justo ese instante. Mientras tanto, en el campamento enemigo, la situación ya había terminado. Jin Kai se limpió el sudor de la frente, respirando con dificultad. Por suerte, murmuró. Aunque tuvimos un percance, salimos airosos. Las 3 personas que custodiaban el campamento habían sido reducidas. Aún así, Xiao Min sentía el corazón oprimido. ¿Cómo estará Qin?, pensó, inquieta, de vuelta en la jungla. Qin logró arrancarle el machete al hombre con un tirón brutal, y luego de acabar con él, salió corriendo entre los árboles. ¿Crees que puedes escapar?, rugió Davis. Levantó el arma y comenzó a disparar sin control, riendo como un loco. A ver si eres más rápido que la pistola del verdugo. Qin zigzagueaba, forzando su cuerpo al límite. Entonces, un disparo impactó directamente en su hombro. Qin cayó al suelo. Davis se acercó con calma, con el arma en una mano y el machete en la otra. Lo escupió con desprecio. Mírate, me hiciste desperdiciar todas mis balas. Has matado a muchos de mis hermanos. Continuó. Voy a hacer que desees estar muerto, con una sonrisa cruel. Le dio un culatazo en la cabeza. ¿De verdad te crees un luchador?, se burló. Al ver a Qin en el suelo, rompió a reír. Guardó el arma y tomó el machete, alzándolo con desprecio. No eres nada especial, escupió. Te destripé como a un cerdo. Pero él había cometido un error. Qin no había perdido el conocimiento. En un movimiento repentino, agarró sus piernas, haciéndolo perder el equilibrio. Davis cayó de espaldas, intentó levantarse, pero Qin fue más rápido. Se colocó detrás de él y le aplicó un mataleón, cerrando el brazo alrededor de su cuello. «Suéltame», gritó Davis, golpeándolo con desesperación. Qin respiró hondo. Este es el enemigo final. Si lo dejo vivir, todo volverá a empezar. Apretó el agarre. Davis forcejeó con todas sus fuerzas, intentando romper la llave. Pero cuando Qin cerró también las piernas, echándose hacia atrás para ejercer más presión, la resistencia se apagó, la lucha había terminado. Poco después, los demás llegaron al lugar del combate. San miró a su alrededor, alarmada. ¿Qué pasó aquí? Xiao Min no esperó respuesta, corrió directamente hacia Qin. Qin, vamos, está gravemente herido, explicó Yao. Jin Kai se arrodilló junto a él e intentó separarlo del cuerpo de Davis. Tenemos que atenderlo ahora mismo, dijo con urgencia. Si no podría morir sin que nos demos cuenta. Tras liberarlo, revisó las heridas. Son profundas, dijo con el ceño fruncido. Necesitan ser suturadas de inmediato. Miró a las chicas. Todas ustedes son estudiantes de medicina. ¿Hay algo que podamos hacer aquí? San reaccionó primero. Recuerdo que en el campamento había muchas espinas de pescado. Podrían servir. Yao asintió. Comprendiendo al instante. Podemos desinfectarlas con orina, añadió, y usarlas más largas para mantener unida la carne. Cerrando temporalmente las heridas, Xiao Min ya estaba de pie. Iré a buscarlas ahora mismo. Jin Kai negó con la cabeza. Quédate con él y cuídalo. Iré con la señorita San. Con antorchas en mano, el grupo regresó por la jungla. San rompió el silencio. Por suerte, Qin dejó marcas a lo largo del camino. De lo contrario, con esta oscuridad, nos habríamos perdido. Jin Kai caminaba con el ceño fruncido. Esta vez resultó demasiado herido, murmuró. No sé si podrá recuperarse del todo. San asintió con preocupación. Ojalá podamos convertir este peligro en seguridad. Entonces llegaron, pero algo no encajaba. Jin Kai levantó el brazo de golpe. Espera, la fogata estaba apagada. San sintió un nudo en el estómago. ¿Qué está pasando? Alzó la voz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No grites. La detuvo Jin Kai de inmediato, avanzó unos pasos. Observando el suelo, ya no están aquí, los cocos preparados han desaparecido, la carne de jabalí enterrada también. Él respiró hondo. Se llevaron todo. San miró alrededor con desesperación. ¿Cómo? ¿Tuvieron algún tipo de problema? ¿Crees que se toparon con los salvajes? ¿O que otros supervivientes los secuestraron? Jin Kai frunció el ceño. No parece que haya habido lucha, tampoco hay muchas huellas. Borraron casi todos los rastros, excepto por el lugar donde enterramos la carne. Miró alrededor con frialdad. Ya sea que se hayan ido por voluntad propia, o que los hayan obligado, mientras tengan provisiones, estarán a salvo. Luego tomó una decisión. Este lugar ya no es seguro, dijo. Regresaremos al nuevo campamento.
es demasiado peligroso seguir viajando por la selva de noche. Pensó para sí que la ausencia de dos compañeros no era una gran pérdida, pero sin Kim, estarían completamente indefensos en esta isla sin nombre. La antorcha chisporroteó y regresaron al campamento. Varios días después, dentro de una tienda de campaña, Kim abrió los ojos. Un leve dolor le atravesó la cabeza, se llevó la mano a la frente, respiró hondo y, con esfuerzo, se incorporó. Luego apartó la lona de la tienda y salió al exterior. Lo que vio lo dejó inmóvil. Había mucha gente reunida frente a él, y, al reconocerlo, los vítores estallaron, como el único hombre que se enfrentó en solitario a Davis y a toda su tripulación, como quien rescató a los supervivientes destinados a convertirse en provisiones, quien se había ganado el reconocimiento absoluto del campamento. Su nombre resonaba una y otra vez, desde aquel día, para ellos. Kim no era solo un superviviente, era un símbolo. Más tarde, cuando quedaron a solas, Jin Kai fue directo al punto. Debes establecer oficialmente el campamento, le dijo, y asumir el papel de líder. Kim no estaba muy convencido. Tenía un padre que había estado postrado en cama, dependiendo de él desde su infancia, y esperaba encontrar la manera de abandonar la isla. No quería tener que cargar con la responsabilidad de la supervivencia de tantas personas, pero la realidad era implacable. En esta isla, la ley ya no era la moral, sino la supervivencia del más apto. Los supervivientes comenzaron a agruparse por su cuenta, levantando campamentos rivales y compitiendo por los recursos limitados. Algunos grupos devoraban a otros, y en cualquier momento, un superviviente podía convertirse en botín. Kim lo entendió, no podía decidir solo. Finalmente, aceptó, seré el comandante del campamento, dijo, pero la gestión interna recaerá en ti. Jin Kai asintió. Así, el campamento quedó oficialmente establecido. En privado, ambos tuvieron una conversación más profunda. El sistema de puntos de trabajo que probamos, explicó Jin Kai, ya puede ponerse en marcha de forma oficial. Kim lo escuchaba en silencio. Bajo este sistema, continuó, no existirá el concepto de que los fuertes deban cargar con los débiles. Le mostró un dibujo de varias conchas con números diferentes. Usaremos estas conchas marinas especiales como unidad de valor. Representarán puntos de trabajo y servirán como moneda del campamento. Cada una tenía un valor distinto, 1 punto, 2 puntos, 5 puntos y 10 puntos. Una concha marcada con el número 1 equivalía a un pescado, un coco o un puñado de bayas. La concha número 2 representaba una comida abundante. Bajo el nuevo sistema, nadie quedaba exento del trabajo. Todos debían aportar algo al campamento: pescar, cazar, recolectar cocos y frutos, construir refugios, lavar ropa, cocinar, vigilar. Cada tarea otorgaba puntos de trabajo. Incluso Kim participó en algo crucial. Él mismo se encargó de la producción de las conchas. Cada una llevaba su denominación claramente grabada, junto con una marca personal hecha con su navaja suiza, tallada con precisión. Esa firma era la garantía. No podían circular monedas falsas. El orden debía ser absoluto. Jin Kai amplió las reglas. Desde ahora, las provisiones del campamento no se repartirán gratis, dijo con seriedad. Todo deberá canjearse por puntos de trabajo. Cuantos más puntos tengan, más comida y recursos podrán intercambiar. Cuantos menos, menos recibirán. Xiao Min se había convertido oficialmente en una de las doctoras del campamento. Aquel día, se acercó a Kim y abrió las manos. En sus palmas habían 2 conchas. Son para ti, dijo. Es tu puntuación laboral de hoy. Jin Kai intervino. A ti se te asignarán 10 puntos de trabajo diarios sin necesidad de realizar tareas físicas. Es un privilegio por ser el líder del campamento. Sé que odias los problemas, pero eres el pilar de nuestro campamento. Mientras estés aquí, estaremos a salvo. Con eso dicho, Jin Kai se retiró. No los molestaré más, hablen tranquilos. Kim sostuvo una concha con el número 5 entre los dedos. Pensó que, incluso después de tantos días, todo seguía pareciendo irreal. Miró alrededor de la tienda. No tengo dónde guardar estas cosas, murmuró. Xiao Min lo miró sorprendida. ¿Qué estás haciendo? Pensaba enterrarlas, respondió él con naturalidad. Ella frunció el ceño. No puedes dejar el dinero tirado por ahí. Sacó entonces una concha de 10 puntos y se la mostró. ¿Ves esto? Kim negó con la cabeza. En realidad no la necesito. Xiao Min suspiró. Sé que ya estás mejor, y si quieres comer o beber, puedes hacerlo sin problema. Luego lo miró fijamente, señalándolo con el dedo. ¿Sabes lo valiosos que son los puntos de trabajo ahora? Kim dudó un instante. ¿De verdad es tan malo lo que estoy haciendo? No es fácil conseguirlos trabajando. Xiao Min miró hacia los lados, asegurándose de que nadie escuchara. Bajó la voz y le habló al oído. Ayer vi algo.
Qin levantó la mirada, vi a alguien que solía ir a pescar con Li Xiang, haciendo con Yu Li. Después de eso, él le dio 2 conchas de trabajo. Qin no pareció alterarse por el incidente, en lugar de eso, preguntó con calma, ¿quién es esa tal Yu Li? Xiao Min lo miró con desaprobación y lo regañó en voz baja. Es una de las sobrevivientes que encontramos recientemente. Qin arqueó una ceja, ¿ya hay gente ejerciendo la prostitución en el campamento? Eres el único que lo sabe, susurró Xiao Min. Ella no parece tener más de 30 años, pero es perezosa, no quiere trabajar, ni pescar, ni recolectar, y hace ese tipo de cosas para conseguir puntos, negó con la cabeza. No me parece bien. Qin permaneció pensativo. Cada quien toma sus propias decisiones, dijo finalmente, cada uno elige su forma de sobrevivir. Luego cambió de tema, por la mañana saldré a la selva. Xiao Min lo miró con sorpresa. ¿Qué vas a hacer? Evaluar la situación, respondió él, y revisar algo que no podemos ignorar. ¿Recuerdas a los nativos que encontramos cuando llegamos a la isla? Xiao Min asintió. Por todos los indicios, deberían existir asentamientos indígenas. Continuó Qin, nuestro campamento está haciendo mucho ruido por las construcciones. Y es inusual que ningún nativo haya sido atraído durante este periodo de tiempo. En ese momento, desde fuera de la carpa, se escuchó una voz alterada, doctora. Necesitamos ayuda, era Li Xiang, líder del escuadrón pesquero, uno de los pilares del suministro de alimentos del campamento. San se adelantó y atendió a uno de los heridos. Por suerte, dijo tras revisarlo, las heridas son superficiales, los huesos no están dañados. Uno de los pescadores habló con preocupación, si algo le pasa al grupo pesquero, las raciones del campamento caerán en picada. Qin se acercó. ¿Qué ocurrió? El hombre que Yao estaba vendando apretó los dientes. La gente del campamento Dao nos atacó, pescamos todo el día, habíamos conseguido una buena captura. Su voz se llenó de rabia, pero cuando regresábamos, ellos aparecieron, nos robaron todo el pescado, continuó otro, y golpearon a varios de los nuestros. Jin Kai dio un paso al frente, no tenemos ningún rencor en contra de ellos, dijo. Entonces, ¿con qué derecho hirieron a nuestra gente y confiscaron nuestra comida? Uno de los pescadores habló indignado. No podemos dejar esto así. Jin Kai giró la cabeza hacia Qin. Este es el primer incidente grave que ocurre en el campamento, le dijo en voz baja. Como líderes, debemos gestionar esto adecuadamente. Las voces se alzaron. Venganza, venganza, vamos por ellos. El ambiente se calentó en segundos. Qin levantó la mano y con una mirada sombría, habló. Mañana por la mañana, visitaré ese campamento. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar, pásense por el canal para ver más contenido.